8:19, amigos, gracias por seguir en nuestra sintonía. Nos acompaña, como les había adelantado, Carlos Alza, director de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú, además actor, que yo creo que la actuación algo sirve en circunstancias como las que estamos viviendo. Carlos, gracias por estar con nosotros, porque hay como cierta desazón, ¿no? Independientemente de la posición política que uno pueda tener, hay una suerte de parálisis que se proyecta, ¿no? como ejercicio de gobierno. Sí. en este tema del Ejecutivo y el Legislativo. Se sabía que iba a ser inusual, pero por ejemplo el presidente de la Cámara de Comercio acaba de decir que con tanta interpelación pues es muy difícil tener gobernabilidad. Y yo pensaba incluso en una propuesta como la de Fernando Tuesta, que nunca la van a aprobar los partidos políticos probablemente, que es muy lógico, que es decir, oigan, en un gobierno o en un sistema tan atomizado, ¿no? como el actual, no tiene ningún sentido o tiene poco sentido que el Congreso se elija en la primera vuelta, ¿no? Porque eliges para hacer gobierno, ¿no? Sí, claro. Lo lógico sería que después de la primera vuelta o en la segunda vuelta se vote al Congreso. Y si no hay segunda vuelta, que es muy improbable, sencillamente se reserve esa fecha para las elecciones parlamentarias, ¿verdad? Sí. Es difícil la situación que se está viviendo. Yo creo que es una propuesta difícil, digamos, de manejar en términos de que la comunidad política acepte una cosa como esta, pero a la vez también hay que pensar que, de algún modo, lo único que haríamos es un poco recordar que la población también ha sido, digamos, algo criteriosa cuando ha elegido y ha seleccionado sus gobiernos. Hemos siempre seleccionado mayorías y minorías, oposiciones y gobiernos de manera más o menos compartida entre el Ejecutivo y el Parlamento. No siempre hemos tenido estas situaciones de un gobierno con mayoría parlamentaria. Recordemos que eso no ha ocurrido en el Perú los últimos años. Más bien, lo que hemos tratado y hemos buscado desde el espacio de la discusión política es que más bien haya una construcción de un gobierno que tenga check and balance, que tenga contrapesos. Y yo creo que eso es lo que estamos viviendo ahora. Como tú dices, esto es inusual. Es que no estamos acostumbrados a una democracia con contrapesos tan fuertes como este, que por supuesto puede tener excesos, y en algunos casos, como el caso del fujimorismo hoy día, que yo creo que de alguna manera está excediéndose en su estrategia por mostrar el poder que tiene, ¿no? Es como decir, yo tengo el poder, bueno, lo voy a usar y miren, aquí lo tengo, y eso representa finalmente un poco de exceso de pronto en la lógica de interpelar ministros, en cuestionar al gobierno de manera permanente. Aparte, es este juego que varios analistas, ¿no? Repiten que es algo así como que el fujimorismo debe demostrar su poder, pero sin llegar a colapsar. O entorpecer el gobierno. Y uno dice, bueno, qué difícil, ¿no? Sí, es difícil y yo creo... Si esa es tu razón de ser política, o si esa es tu razón de ser, de detentar poder, en este caso desde el lado del legislativo, qué complicado, o sea, difícilmente no se van a desgastar, o sea, se van a desgastar de todas maneras, también debería tomarlo en cuenta. Yo creo que lo que se observa hoy día, además, ojo que además están dentro de un espacio que no tiene una gran legitimidad, o sea, además hay que considerar, o en todo caso el fujimorismo tendría que considerar que está en un espacio del Congreso de la República con una popularidad muy baja y que además sigue bajando, inclusive la propia presidenta del Congreso. Entonces, claro, jugar este juego ambiguo de ir apoyando pero fiscalizar al otro lado, no solo es difícil, sino que además tienen un contexto de una institucionalidad muy precaria. Y sin tener una agenda propia del todo, ¿no? Porque sin duda, no sabemos realmente cuáles son las propuestas trascendentes que vienen de política. La reforma electoral comienza a complicarse dentro del propio fujimorismo. O sea, ellos conforman un grupo de trabajo y luego en la Comisión de Constitución dicen gracias por sus insumos. No tanto así que la señora Donaire ha salido a pitear ella misma. Entonces, las grandes tareas que deberían recaer en manos del Congreso, tampoco las ve uno muy claras. No, uno podría preguntarse, por ejemplo, válidamente, yo creo que la población podría hacerlo, es decir, bueno, en todo este proceso, ¿qué es lo que está aportando el Congreso de la República al gobierno propiamente de PPK? Porque una oposición, digamos, efectivamente dentro del Congreso cumple su función, legislar por un lado como congresistas y fiscalizar al gobierno por otro, representar a los ciudadanos por otro. Pero esa función de representación, ¿en qué está consistiendo? ¿Qué está haciendo el Congreso de la República hoy día en términos de aporte sustantivo a que el gobierno del Perú mejore? Eso yo creo que es una pregunta sustantiva. No es el gobierno de Kuczynski, no es el gobierno del Perú, es el gobierno peruano, del cual ellos son parte. Del cual ellos son parte. Por eso es que yo siempre digo, y esta pregunta que tú hacías a la introducción, de si finalmente esto se convierte en una crisis de gobernabilidad o estamos en un proceso como ese, yo no creo que sea tanto así.
Tampoco creo que sea un problema de ejercicios democráticos, porque finalmente es un proceso, insisto, de check and balance con instituciones elegidas y nombradas de manera democrática también. Sí, pero hay una cierta desazón, hay un cierto desgaste, porque creo que lo que estamos... como si no estuviera ya desgastado el sistema político, ¿no? Sin duda lo que estamos viviendo es en todo caso un sistema político precario, que es el que tenemos, ¿no? Con unos partidos políticos en realidad que no lo son realmente, que son más bien colectivos, unidos un poco, muchas veces por intereses muy particulares. El propio fujimorismo es un grupo que puede ser un poco compacto ahora, pero que es muy heterogéneo en general en su conformación y que por lo tanto tiene sus propios intereses internos que no sabemos en algunos casos cuáles son. Pero por otro lado, es un problema más de calidad de gobierno, ¿no? Ya no hablo de gobierno PPK, hablo del gobierno peruano. Entonces, claro, tenemos un ejecutivo, un parlamento que en realidad se enfrentan políticamente sin que esto constituya un aporte sustantivo a las políticas públicas, a la gestión pública, que debería en todo caso ser, o a la propia política, dirección política del gobierno y del país para tener una visión completa. ¿Qué le aporta hoy día el Congreso de la República al gobierno peruano para fijar una visión de país hacia donde queremos ir? Yo creo que eso es una pregunta sustantiva que deberían empezar a contestar los congresistas. El día que se dediquen a eso, probablemente se preocupen menos de hacer interpelaciones y de jugar estos juegos. Entonces mencionabas el teatro hace un momento y la labor de actor. Este juego que a veces resulta ambiguo y que presenta pues una obra de teatro confusa, ambigua. Y que uno no sabe francamente, como dices, a dónde lleva. Exacto. ¿No? Si a este escenario de desencuentros se añade el papel, sin duda, que siempre ha sido importante, pero ahora tiene una gran sensibilidad el tema de la corrupción. Sí. Finalmente, el mensaje que le llega a la ciudadanía es realmente crítico, sí. ¿no? ¿Cómo salir adelante si es que tenemos que mirar un horizonte en esta situación, con la corrupción ahí en medio? ¿Qué cosa es lo que deberían hacer los actores políticos? A mí me parece que uno de los temas que sí está empezando a minar de manera progresiva y fuerte la gobernabilidad en todo caso del país y que además tiene seguramente y va a tener consecuencias futuras muy críticas es el de la corrupción. Y creo por un asunto fundamental, y es que la deslegitimación de los políticos ya era fuerte. Y creo que con esto queda como evidencia de que más o menos nadie se salva, ¿no? Es esa sensación que uno tiene, de nadie se salva. Y claro, la sensación además... El famoso váyanse todos. Váyanse todos, pero además la sensación de no saber si el del costado de repente también está involucrado. Entonces, la comunidad, digamos, y ese es el gran... la gran crisis que genera la corrupción es que no solamente afecta la toma de decisiones de gobierno, sino que además mina la confianza que debe haber en una comunidad para convivir todos de manera satisfactoria y serena, digamos, tranquila. Y yo creo que eso está generándose. Pero lo segundo es hacia dónde vamos. Bueno, creo que es una oportunidad también para empezar a construir un discurso primero contra la corrupción muy fuerte. Me parece que el gobierno ha hecho bien en plantear el tema de la integridad como un tema clave. Nosotros mismos como Escuela de Gobierno, como Universidad Católica, hemos decidido que este tema sea prioritario. Este año el seminario Reforma del Estado, valga para informar ahora, porque es un seminario gratuito, abierto al público, va a tratar precisamente sobre el tema de integridad y la lucha contra la corrupción. Y creo que hay que poner énfasis en dos cosas. Uno es en los mecanismos de prevención, porque al final la sanción es importante y la sanción tiene que avanzar. Y esto yo creo que no debería caber duda. Y por eso es que es lamentable que de pronto ocurran estos casos de exgobernadores que salen, de funcionarios que son liberados aparentemente sin presentar pruebas y todo este problema que lo que hace es mostrar la impunidad que el sistema está brindándole a los corruptos. Y en segundo lugar, hay que orientarse a entender que el problema de la corrupción se origina en un problema de gestión pública. Son los procedimientos, las reglas, las rutinas de trabajo. Que facilitan, es lo que se llama hoy día se habla de la corrupción como corrupción por diseño, o sea, la corrupción por el problema del diseño institucional que tenemos y el diseño de procedimientos. Que deja un espacio muy grande. Deja el espacio, las adendas, el espacio de los procedimientos irregulares, las contrataciones públicas, los arbitrajes, todos estos mecanismos que no son negativos, pero que mal regulados terminan generando lo que se llama regulación contraproducente, dicen los británicos. Es decir, al final la propia regulación se convierte, para salvar la transparencia y la no corrupción, terminan generando más bien corrupción y poca transparencia. ¿Producto de qué? De que se burocratizan demasiado los procedimientos o que las reglas están mal hechas, es un problema de calidad regulatoria. Y el tercer elemento que a mí me parece fundamental en materia de corrupción y que, insisto, creo que es una gran oportunidad en el país hoy día, es el control social. Es decir, la posibilidad de construir en realidad capacidad, ya no en el gobierno, ya no en el tomador de decisión, sino capacidad en el ciudadano, para que pueda controlar y verificar. A mí me parece positivo que los vecinos hablen sobre Barranco, porque en el fondo controlan a su autoridad. Y fíjense, la autoridad, y decíamos hace un momento, el problema es la descentralización, ¿no? Es un problema de control social, o sea, es un problema de
que antes, claro, uno podía verificar cómo funcionaba el alcalde en un distrito porque el partido político funciona y entonces el Partido Nacional verifica cómo funciona su partido local. Como no hay partido, nadie controla. Un partido elige, nadie controla. Y el ciudadano entonces es el único que queda como un garante, digamos, del proceso, y yo creo que sí es una buena oportunidad. Sanción, verificación de los procedimientos y control social, a mí me parece son 3 elementos claves en la lucha contra la corrupción para evitar esa crisis de gobernabilidad a la que estamos Y otra vez, para terminar, muchos de estos elementos tendrían que ser encarados por el Congreso, que es quien legisla. Sin duda. Entonces, el Congreso debería tener en la cabeza colectiva, digamos, Sí, ¿no? sí. Ese Estado al que deberíamos caminar, Sí. ¿no? Que, como dices, tiene que ver con una crisis de valores, pero tiene que ver con un tema de diseño del Estado. Y el Estado tiene, el Parlamento tiene además la función de dictar la ley, que es la norma, después de la Constitución, más importante para diseñar el sistema. Y entonces lo que tendría que tener el Congreso ya es una unidad de trabajo que esté generando ideas, innovación, Así es. propuestas sobre la materia de anticorrupción. Y no solo dedicarse a la fiscalización, que está bien, porque hay que fiscalizar y es la función del Congreso. Pero creo que una labor de diseño y rediseño del sistema administrativo y el sistema político ayuda. El Código Electoral va a ayudar seguramente, ojalá se discuta ampliamente y podamos contar con un código más ordenado. Las reformas políticas son indispensables, el financiamiento de los partidos es indispensable, pero tenemos este otro aspecto que es la gestión, a la que por supuesto nosotros nos hemos sumado como academia, pero que requiere sin duda una acción decidida por parte del Parlamento y del Ejecutivo. A tomar nota, yo creo, desde el Ejecutivo, pero me parece que sobre todo desde el Congreso necesitamos, ¿no? Que una institución como la parlamentaria, que es fundamental para la democracia, Así es. antipática, poco telegénica, Sin duda. de repente en sus formas anticuada, ¿no? Para los tiempos en los que vivimos, pero fundamental, porque finalmente los contrapesos, los check and balances, ¿no? A los cuales se refiere son los que hacen una democracia en buena medida. Carlos Alza, gracias por estar con nosotros. 8:31 de la mañana. Nos vamos a una pausa, regresamos con Robert Malca, las noticias deportivas y mucho más en TV Perú Noticias. No se vayan.